el prójimo más cercano del ser humano es el padre y la madre. Son los primeros con los cuales él se encuentra. Ellos son los primeros que tenemos contacto, nuestros padres. Ellos son los que nos reciben en sus brazos cuando nacemos. Y a ellos les debemos la honra, a ellos les debemos el respeto. ¿Y saben por qué? Porque luego de que Dios dio los mandamientos en el Sinaí, y en especial después de haber dado la primera tabla, dijo a través del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Un mandamiento con promesa, un mandamiento con bendición incluida, pero que es un mandamiento que se torna en una maldición también, porque el hijo o la hija que no honre a su padre y a su madre, sus días serán acortados. Y ahora la pregunta es: ¿por qué los hijos no honran a padre y madre? Es la pregunta. Y saben que esto fue profetizado desde hace mucho tiempo. Vean lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3. Vean, Segunda de Timoteo capítulo 3, busquémoslo. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes. ¿A quiénes? A los padres. En otras palabras, la desobediencia es deshonra a los padres. Los hijos que no obedecen a sus padres los deshonran, los entristecen. Pregunto, ¿habrá algún padre aquí que esté feliz cuando su hijo no es obediente? No, hermano. Trae tristeza al corazón. Veo madres que lloran porque ven a sus hijos que van camino a la perdición. Ven a sus hijos que van destruyendo su vida. Quisieran hacer algo, pero sus hijos no quieren oír a sus padres. Y eso es una deshonra delante de ¿quién? De Dios. ¿Saben por qué? Porque la persona inmediata en autoridad delante del cielo y de la tierra, que es un representante, que son los representantes de Dios para sus hijos, son los padres. Y por eso la responsabilidad más tremenda recae sobre los padres, porque ustedes deben ser fiel representantes de ¿quién? De Dios para sus hijos. Para que sus hijos aprendan a temer a Jehová, ustedes primero tienen que aprender a temer al Señor. Si ustedes no hacen de Dios lo primero y lo mejor en sus vidas, olvídense que sus hijos van a seguir el ejemplo. Por eso, antes de exigir honra de los hijos hacia los padres, necesitamos hacerle entender a los padres que necesitan llevar a sus hijos a temer a Jehová. Él es el quien nos va a enseñar a nosotros a honrar a nuestro padre. Vean, yo no obedecí a mi madre sino hasta que ella me enseñó a obedecer primero ¿a quién? A Dios. Cuando ella me enseñó a respetar a Dios, a obedecer a Dios, a ser reverente, a hacer lo que Dios me pedía, entonces yo honré a mi madre. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hacía la voluntad de Dios en mi vida, ¿cómo estaba mi mamá? Estaba feliz. Pero cada vez que yo era desobediente, ¿cómo se ponía mi mamá? Se ponía triste. Por eso, ¿dónde está la solución para el problema de que los hijos no honran hoy a los padres? Y tristemente vemos jóvenes que a los 14, 15 años ya la muerte está llegando a sus vidas, porque son jóvenes que son rebeldes y que buscan solo lo malo en la calle. Aunque la mamá le dice no te juntes con este o aquello, corren y finalmente encuentran la muerte en esos lugares. Finalmente se vuelven ladrones, viciosos, y encuentran la muerte. Vean, diariamente en los periódicos, en las noticias vemos catástrofes de jóvenes. La mayoría de los que mueren hoy son jóvenes.
Porque el mandamiento dice que cuando no se honra a madre y a padre, los días se acortan. Hay una maldición, pero también hay una bendición para aquellos que son obedientes a la educación de los padres y hacen la voluntad. ¿Dónde comienza el problema, hermano? ¿Dónde? En la niñez. Cuando están pequeños, ahí es donde se debe moldear el carácter de los hijos, padres. Ahí es donde es más impresionable que ellos obedezcan. Nunca la madre debe dejarse de aventajar de la voluntad de sus hijos, sino ellos van finalmente a hacer lo que ellos quieran. Cuidado, porque uno ve por la calle que los hijos hacen lo que sea con la voluntad de sus padres, se revuelcan en el piso y entonces la madre, y por no verlos allí, le dan lo que ellos piden. Doblegó la voluntad. Ya la madre no manda, sino es ¿quién? El hijo. Y ya le cogió el lado débil. Tremendo. ¿Cómo será si ese niño, a esa niñez, hace eso y doblega la voluntad de su madre? ¿Cómo será cuando crezca? Por eso vemos hijos que le pegan a los padres y hasta los matan. Yo escuché un caso real allí en Bucaramanga, que porque la madre no le dio lo que él quería para el vicio, él fue y le metió 3 puñaladas y se robó todo lo que había en la casa. No le importó que fuera la madre. Hace poquito vimos el caso de este señor que mató a su madre y mató a su hermano. Tremendo. El diablo metido en el corazón de esa persona, porque desde la niñez no se les atacó el problema. No fuimos a la causa. Tratábamos de remediar las consecuencias, pero no íbamos a la causa real. ¿Y cuál es la causa real? No había temor en el corazón del niño. Por eso los problemas, por falta de centrarse en la causa principal, se agrandan. Y a veces es más fácil evadirlos. No, el niño es muy pequeño y todavía no, ¿qué? Todavía no entiende. Cuando crezca, pobrecito. Ay, hermanos, esos son los que más entienden. Y seguimos las directrices del mundo y de la psicología moderna, y no las directrices de ¿qué? De la palabra de Dios. Y vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar un contraste. ¿Qué dice el mundo y qué dice la psicología moderna? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ver si andan en armonía o si hay un contraste. Y por eso vemos lo que vemos hoy en la sociedad. Vamos a mirar, vamos a empezar. ¿Qué dice el mundo y la ciencia? ¿Qué dice el pensamiento humano? Vamos a mirar qué dice en cuanto a la crianza de nuestros hijos. El niño está muy pequeño, no entiende. Cuando vaya creciendo entenderá y cambiará su forma de ser. ¿Será que eso es verdad? Hermano, árbol que crece torcido. Hermano, solo un milagro de Dios puede enderezarlo. El resto es imposible. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Conducción del niño, página 179. Muchos descuidan su deber durante los primeros años de vida de sus hijos, pensando que cuando lleguen a ser mayores tendrán entonces mucho cuidado de reprimir lo malo y de educarlo en lo bueno. ¡Qué tremendo error y engaño! Pero la época en que deben llevar a cabo esta obra es cuando los niños son tiernos, ¿qué? Lactantes en los brazos. Tremendo, hermanos. Las primeras lecciones de corrección se deben dar desde los brazos cuando estamos lactando a los niños. Debemos enseñarles a hacer la voluntad de ustedes, que son los representantes para ellos de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Proverbios 29. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Si usted no corrige a su hijo cuando está pequeño, qué tremendos dolores de cabeza cuando crezca. Usted ni siquiera podrá dormir. Yo he visto madres que pasan la noche entera llorando por sus hijos que están en los malos pasos.
Tremendo, hermanos. Porque desde pequeños los dejamos hacer lo que ellos quisieran y finalmente crecieron, y en vez de darnos paz, en vez de sentirnos felices porque son una bendición para el mundo, entonces nos dan el dolores de cabeza. Pero ustedes son mismos los culpables por dejar a su hijo a la deriva sin la instrucción de la voluntad de Dios en sus corazones. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted no corrige a su hijo, lo está aborreciendo, no lo está amando. Hermano, yo le agradezco al Señor por las jugueteras que me dio a través de mi madre cuando yo era rebelde. Hoy se lo agradezco. Y puedo entender, aunque en ese momento yo quizás muchas veces no lo entendía. Uy, mi mamá, sí, tan cansona, no me quiere dejar hacer lo que yo quiera. Pero es que ella lo hacía porque ¿qué? Porque me amaba y quería lo mejor para mí. Y hoy se lo agradezco y le doy gloria a Dios por todo eso que ella me dio. Porque me hizo entender que eso estaba mal en mi vida y pude corregir esos hábitos malos. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, más el que lo ama desde temprano. No es que se levanta a darle fuerte hasta que se acuesta, no, hermano. Ahí no, eso no es lo que quiere decir el texto. Desde que está lactando, o sea, desde pequeño, desde temprana edad, sí, porque hay madres que lo toman muy literal. Y desde que se levanta de juguete, chancleta y de todo. Y ya vimos la manera correcta de corregir a los hijos, ¿no? No es donde caiga, ni la plancha, ni la cuchara. Algunos le pegan esos cacerolazos en la cabeza a los niños. Bruto, tonto, y tome. No, hermano, eso tampoco no es la manera correcta. Su hijo no es un bruto ni un tonto. Él es una criatura que vino a este mundo y que debe reflejar la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. Él es un hijo de Dios también. Cuidado con ese tipo de correcciones. Cuidado. Así que desde temprano lo corrige. ¿Qué más sigue diciendo el mundo? ¿Qué más sigue diciendo? Cuando un niño se comporta mal o hace pataleta, hay que dejarlo. Eso es por la edad. Más adelante entenderá y va a cambiar. Eso es normal. Los niños, si son pequeños, se hacen pataletas. Déjelo que se revuelque. Hay que darle lo que él le pide, pobrecito. Y le premian su rebeldía. ¿Saben qué hace? ¿Qué pasa en el corazón de ese niño? Dice, ya sé cómo tener las cosas, cómo doblegar a mi mamá. Hermanos, eso es lo que dice el pensamiento humano. Tranquilo, denle lo que él quiere. Pero está enseñando a ser un hijo autoritario que manda a sus padres. ¿Qué dice conducción del niño? Escuche esto, madre. O si usted no es madre y padre, enséñele a otro, apréndalo. La madre debe ser la mente de ¿quién? No es la voluntad, no es lo que su hijo diga, es lo que la mamá diga. Y si no diga, hermano, cuando su papá y su mamá los criaban, ¿quién era el que mandaba en casa? Y cuidadito no se hiciera la voluntad, cuidadito. Hermano, esta generación se ha degradado a tal punto y estamos como estamos. ¿Saben por qué? Porque los padres han permitido que la autoridad de ellos sea reemplazada por la autoridad de sus hijos. Ustedes mismos son los culpables. Y si aquí hay alguien que ha hecho las cosas bien, alabado sea el Señor, ojalá sean todos. Pero si hay alguien que no, hermano, pídele al Señor sabiduría ahora que han crecido sus hijos, para que Dios le ayude a tener paciencia, porque ya es Dios quien finalmente obra en el corazón de estos niños que han crecido rebeldes. Los primeros, ¿qué? 3 años. No se les olvide los que tienen niños pequeños. Los primeros 3 años del niño son el tiempo cuando se dobla esa rama diminuta. Si usted no doblega esa naturaleza pecaminosa que usted le ha dado de herencia a su hijo, cuando él aprenda a tomar decisiones, él se va a convertir en un hombre de santidad, de bendición, y que vencerá el pecado, o el pecado lo va a vencer a él,
Y todos esos rasgos negativos se van a desarrollar de una manera fuerte en el corazón de ellos y van a ser para maldición. Si usted los primeros 3 años que él empieza a manifestar egoísmo, porque cuando usted le compra el juguetico al niño y el otro se lo coge, ¿qué hace su hijo? ¿Qué hace normalmente? Va y se lo arrebata. Algunos hasta son más atrevidos, le pegan, aruñan. ¿Qué debe de hacer el padre? Corregir esa conducta negativa que ha heredado en su naturaleza pecaminosa para que el niño, en vez de ser egoísta, aprenda a ser ¿qué? Dadivoso. Ahí está usted implantando el carácter de Cristo. Ahí usted está aprendiendo a hacer a su hijo un hijo manso y humilde. Pero ¿quién debe ser el mayor testimonio y ejemplo? ¿Quién? Usted como padre, usted como madre. La madre no debería permitir que el niño le aventaje ni una sola vez. Ni una sola vez, hermano, usted puede permitir que su hijo lo domine. Porque por ahí el niño finalmente lo va a terminar dominando a usted. Él debe de hacer, mientras que está en la casa, bajo esas 4 paredes y bajo ese techo, debe de aprender a hacer la voluntad de su padre y de su madre. Ya cuando el niño crezca, tome sus propias decisiones y quiera organizarse, ya su responsabilidad ha acabado, porque ahora él es el que toma sus propias ¿qué? Decisiones. Mientras esté en casa, se hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero recuerden, hermanos, no es un cuartel militar. No convierta en su casa en un cuartel militar donde no hay amor, donde no hay misericordia, donde no hay comprensión, donde no hay ternura. Haga de su hogar un pedacito de cielo en esta tierra. Y sus hijos no querrán irse de su hogar, porque aman a sus padres, aprecian lo que mamá y papá les enseñan, y porque han hecho de ellos una bendición para sus vidas y para aquellos que les rodean. Amén. Pero ¿qué pasa hoy en los hogares? ¿Cuáles son los padres del siglo XXI? ¿Cuáles? Están tan atareados que no tienen tiempo para educar a sus hijos. Sus hijos tienen situaciones, dificultades, se sienten solos, les falta amor, y papá y mamá no les dedican un tiempo de calidad para ellos. ¿Cuáles son los padres del siglo XXI? El niño esperando ser educado en el temor de Jehová, y ellos pendientes de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, hablando por allá con quien no deben hablar. Ignoran la educación y el carácter de sus hijos, y después nos lamentamos por ese tiempo que hemos desperdiciado en las cosas que no sirven. Hermanos, ¿cuántos niños crecen hoy con falta de amor? Y el primero que se les atraviesa y les brinda una amistad, vean lo que el diablo hace con ellos. Allá es donde van a buscar lo que en casa papá y mamá nunca les han brindado. Allá el diablo les tiene el terreno, les tiene el amor pasajero, les tiene la compañía que no les conviene para destruir sus vidas, porque en casa papá y mamá nunca tuvieron tiempo para ellos. Y van a buscar consuelo, amor, protección y compañía donde no la deben de buscar, porque no la encontraron en el hogar. Papá y mamá estaban tan ocupados en sus cosas personales, en su yo, tan afanados por darles solo lo material, que no les importó lo más importante, educarlos para la eternidad. Y después nos lamentamos porque nuestros hijos están contaminados por los vicios de este mundo que Satanás ha traído para entramparlos y para degradar y destruir sus vidas. Escuchen, todo es responsabilidad de los padres en primer grado. Hogar Cristiano, página 164. Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo por precepto y ejemplo.
Usted no solamente debe enseñarle a su hijo, sino debe ser un ejemplo. Por precepto y ejemplo debe enseñársele a amar ¿a quién? A Dios y a obedecerle. Pero la gran mayoría de los padres han descuidado la obra que Dios les dio y no han educado ni preparado a sus hijos desde el amanecer de la razón. ¿Cuándo es el amanecer de la razón? Los primeros años de vida del niño. Desde los primeros días, desde los primeros años, antes del amanecer de la razón, para que conozcan y amen a Cristo, para que cuando ellos ya aprendan a tomar sus decisiones, sepan que no hay mejor lugar del mundo que a los pies de Cristo Jesús. Pero eso debe de hacerse desde pequeños. Y vea el fruto de la sociedad cuando los padres no cumplen esta responsabilidad. Los padres no pueden cometer un pecado más grande. Escuche, padre, esto es solemne, esto no es un juego. Lo que hoy vemos en la juventud es esta es la causa. Y por eso es un pecado terrible que usted como padre descuide las responsabilidades que es Dios quien las ha colocado. Si usted es padre es porque Dios le ha dado el bendito privilegio de concebir un hijo y de traerlo a este mundo. Es Dios quien le ha dado ese privilegio. Pero no solamente le ha dado ese privilegio, sino que también ha puesto sobre su vida una solemne responsabilidad. Y qué triste que la mayoría de los padres de este mundo, y espero que los que aquí están sean la excepción, no están cumpliendo su responsabilidad delante del cielo. Tendrán que darle cuentas al Señor en el día final. El pecado más grande es descuidar las responsabilidades que Dios les ha dado al dejar a sus hijos sin nada que hacer. ¿Por qué estamos en una sociedad donde los hijos ya no quieren hacer nada? Donde son literalmente unos vagos. Porque los padres no les han desde pequeño instruidos en pequeñas tareas. No les han enseñado a tender la cama, todo le hacen. Y si el papá manda, el niño ya no obedece. Si lo manda por segunda vez, ya no le importa. Si le manda por tercera vez, ya lo grita: deje de joder, cucho. Esa es la respuesta. Ya ni siquiera respetan a sus padres. Así es la respuesta, aunque nos dé risa. Pero qué tremendo irrespeto. ¿Qué pasaría, hermanos, si en el tiempo suyo usted le hubiera respondido a su papá? Ay, hermano. Porque esos niños, ¿qué pasa cuando tienen la mente desocupada? ¿Saben qué dice otro pensamiento de la prueba inspirada? La mente desocupada del niño finalmente se convierte en taller del diablo. Por eso vemos niños endemoniados por todos lados. Sí, gritan, se revuelcan. Un demonio ahí. Un niño normal no hace eso. Un espíritu ha tomado ese niño. Porque esos niños pronto aprenderán a amar ¿qué? A amar la sociedad. Por eso es que se ha aumentado en el siglo XXI el robo, el atraco. Por eso hay tantos homicidios. Porque ya los jóvenes no quieren trabajar, quieren ganarse la platica así rapidito. Vengo y le pego una puñalada y me le llevo lo que el otro sí trabajó. Y ya no importa. No se valora la vida. Porque han aprendido a ser ociosos, y esto es culpabilidad de los padres. ¿Saben qué dice la inspiración divina? Hermano, padre, usted debe tener conducción del niño en el hogar. Si usted quiere educar realmente a sus hijos para que amen, sirvan a Dios y sean una bendición en la sociedad y traigan reposo y descanso a sus almas cuando ellos crezcan, cómprese urgentemente conducción del niño y léanselo en el temor de Dios. ¿Saben qué dice allí? A temprana edad, de acuerdo a su edad, los padres deben desplegar pequeñas cargas que ayuden a la mente del niño a ser una mente laboriosa y en disposición a servir a sus padres en primer lugar. Porque si lo hacen con sus padres, también lo harán en la sociedad. Yo recuerdo que donde yo iba la gente se amañaba conmigo.
Y era porque mi madre me había enseñado a ser acomedido. Y la hermana, yo me sentí mal esta mañana cuando me quitó los platos. Yo siempre estoy acostumbrado a echarle la lavadita a los platos, a ser ordenado, porque mi mamá era una mujer ordenada, a no dejar las cosas por ahí tiradas, las medias por allá colgadas en la pared, a que si yo me levantaba debía tender la cama, a que si yo me quitaba la ropa había una cesta donde debía de colocarla. Pero ¿qué pasa hoy con los padres? Uno a veces entra a los cuartos de los jóvenes y eso parece mundo aventura. Sí, hermanos, es una cosa tremenda. Van a buscar alguna ropa y no saben ni dónde encontrarla. Hasta debajo de la cama meten calcetines y... Tremendo, hermanos. ¿Usted cree que en un lugar de eso mora la presencia de Dios? Cuando Dios dice que Él es un Dios de orden, Él es un Dios de santidad. ¿Y saben qué dice la inspiración en ese libro? Dice: en todo hogar donde reina la suciedad y el desorden, los ángeles de Dios se retiran de ese lugar. Y si los ángeles de Dios y la presencia de Dios se retira de ese lugar, ¿quién viene? ¿Quién es el que le gusta el caos, la confusión y el desorden y la suciedad? El diablo. Él se goza en esos lugares. Él es el originador del desorden, de la vida desordenada. Culpabilidad de los padres: no enseñan a sus hijos a ser ordenados, a hacer pequeños quehaceres para que ellos aprendan a ser útiles y antes ayuden a sobrellevar las cargas. Muchas veces los padres tan cansados de un día de labores, tan cansados de hacer tantas cosas, y los niños echándose ahí viendo televisión, alimentando su mente para el diablo. Tremendo, hermanos. Y yo le doy gloria al Señor porque mi mamá desde pequeño me enseñó a ser laborioso, a no tener mi mente desocupada. Cuando ella me veía por ahí viendo lo que no debía de ver, vaya, lave la loza, vaya, bárrame afuera. Y el corazón de uno no está habituado a eso, por eso el niño se revela, porque no le gusta hacer lo bueno. Pero cuando luego que se vuelve un hábito, hermano, uno le coge amor a eso. Y qué bendición. Cuando yo quedé solo después de que mi mamá murió, no hubo ningún problema. Yo comía, yo lavaba, yo barría, yo planchaba. Todo eso mi mamá me lo había enseñado. No me morí de hambre, no dependía de nadie, porque mi mamá me había enseñado a hacer las cosas y ya las había aprendido a hacer por amor. Primero no me gustaban, porque el corazón del ser humano no está habituado hacia lo bueno. Pero cuando usted lo direcciona, finalmente se convierte en una bendición para sus hijos. Y ellos se lo van a agradecer. Yo hoy vivo agradecido porque mi mamá, aunque a mí no me gustaba, me mandaba. Y si no obedecía, me castigaba. Eso no era de que, si no va, le voy a dar. Y le voy a dar, y le voy a dar. Y ahí se quedan. Y van y le hacen todo al hijo. Y por eso es que el niño nunca va. Porque prometen y no quedan. Y no cumplen. Por eso el niño ya no respeta la autoridad, porque los padres se convierten en mentirosos. Mi mamá pura mentira, me da y nunca me da, se me relajo acá. Y se burlan de la autoridad de los padres. Si usted le dice algo a su hijo, cúmplaselo, y el niño va a comprender que en realidad usted debe de obedecer. Tremendo. Terminemos allí. Cuando el niño crece en la ociosidad, crecerá hasta llegar a ser un hombre y una mujer inestable e inútil. ¿Usted le gustaría que su hijo fuese así? Hermano, yo conozco personas que dicen: uy, hermano, vino de visita. No, ¿cuándo se irá ahí? Porque no son capaces ni de lavar el plato donde comen. Pero qué lindo que uno va a cierto lugar y la gente no quiere que uno se vaya, porque uno sirve, porque uno aporta. Qué lindo, qué bendición, qué bendición. Terrible es excusar el pecado de nuestros hijos ante Dios. Ojalá los que hoy se asemejan a Elí, por doquiera aducen excusas para el descarrío de sus hijos.
afirmaran prontamente su autoridad recibida de Dios para restringir y corregir a sus hijos. Los padres y tutores pasan por alto y excusan el pecado que en aquellos está bajo su cuidado. Recuerden que así se hacen participantes de sus errores. Ustedes se hacen culpables del pecado de sus hijos. Si en vez de una indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira. ¿No con qué? Ira. Si usted castiga a su hijo con ira, lo vuelve más rebelde. Si yo le digo a la hermana, ¿cómo llama usted, hermana? ¿Cómo? María Eugenia. Ponga la atención el ejemplo que voy a colocar. Hermana, quítese de ahí. Dile a la hermana, ya me empezó como a mirar raro. Que se pare, vea, venga y me para, me dice la hermana. Quítese de ahí. Y si yo se lo digo en ese tono, ¿qué hace la hermana? Se resiste, se siente desafiada y va a resistir a lo que yo le estoy mandando. Pero si yo le digo, hermana María, ¿será que me puede prestar la silla? Sí, claro. ¿Ella? Con la buena silla. Con amor. ¿Qué pasa cuando usted corrige a su hijo de esa manera? Con ira. Usted hace que su hijo resista su voluntad y que se vuelva un rebelde más. Su hijo cede porque usted lo castiga y él no quiere recibir el castigo, pero él no lo hace por amor. Y apenas pueda, lo volverá a ¿qué? Hacer. Pero cuando el Señor dice que si usted corrige a su hijo no con ira sino con amor, el niño aprenderá que usted lo está corrigiendo porque desea el bien para quién. Para él. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque hay una ley en nuestra mente. Por eso les invito a que se estudien el capítulo 44 de Mente y Carácter y Personalidad, tomo 2. Hay una ley en nuestro ser que se llama la ley del libre albedrío. Ni Dios nos obliga a hacer lo que nosotros no queremos. ¿Usted cómo puede obligar a su hijo a hacerlo? Ni siquiera Dios lo hace. Es una decisión propia y personal, influenciada por el amor de Dios, el hacer la voluntad de ¿quién? De Él. ¿Sabe quién es el que le gusta obligar? ¿El que le gusta someter a la fuerza? ¿Quién? El diablo. Y cuando usted actúa con ira, es una manifestación de la carne, y la manifestación de la carne es pecado. Y quien actúa de esa manera, actúa no bajo la influencia del Espíritu Santo, sino la influencia de ¿quién? De un espíritu diferente. Y ya sabemos de quién. Hay una ley que se llama la ley del libre albedrío, y esa ley se comprende de la siguiente manera: usted y yo no tenemos derecho a obligar a hacer nada a nadie sin el consentimiento de esa persona. Ni siquiera Dios se atreve a hacerlo, y Él nos respeta ese libre albedrío. Por eso nos llama con amor y con misericordia. Él nunca nos obliga a servirle ni a amarle. Él extiende su misericordia, nos muestra su amor para que nosotros veamos cuál es nuestra condición, para que veamos cuáles son las consecuencias de no recibir su amor. Pero ¿quién es el que escoge finalmente? ¿Quién? Usted y yo. Lo mismo debemos hacer al educar y al corregir a nuestros hijos para que ellos aprendan a obedecerte por amor y no por miedo. Porque finalmente quien vuelve el hogar un cuartel general, que el padre habla con autoridad y se hace lo que él diga, pero nunca se ve amor, misericordia y cariño para su hijo, cuando su hijo crezca va a salir corriendo de ese hogar. Apenas pueda, va a salir corriendo, porque no ve a su padre con amor, sino ¿con qué? Con terror. Y esos niños son los que crecen con traumas en la cabeza y finalmente se desquitan ¿con quién? Con cualquiera. Viene a pagar los platos rotos de un carácter mal edificado. Por eso el consejo de Dios al terminar este mandamiento es lo que dice en el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6.
Antes de la venida del Señor, Dios enviará. Dios tiene un poder disponible del cielo y es el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que tomó a Elías está dispuesto a tomar a todos los padres aquí y guiarlos para que ustedes puedan traer el corazón de sus hijos a ustedes. Ese poder está dispuesto a traer el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos ¿hacia quién? Hacia los padres. Si aquí hay algún hijo que su padre es rebelde a la voluntad de Dios, usted también puede hacer la obra inversa con su padre y con su madre. Llegarles al corazón, llamarlos a la misericordia, tratarlos con amor, con misericordia, pero honrando en primer lugar ¿a quién? A Dios. La única excepción de este mandamiento es que cuando mamá y papá me obliguen a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios, ¿quién está por encima de papá y de mamá? Dios. Es la única excepción. De lo contrario, en todo debemos obedecer a nuestros padres para que nos vaya bien y nuestra vida sea de largura de días. Amén.